doctorado en geofísica de la Universidad Estatal de Nuevo México, también en Estados Unidos, en 1991. De 1991 a 2002 fue investigador en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Desde ese año hasta la fecha es investigador del Centro de Geociencias. Asimismo, es profesor del posgrado en Ciencias de la Tierra de la propia UNAM. En 1992 y 93 fue profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Sus investigaciones científicas se centran en entender la evolución y la deformación asociada al punto triple donde se encuentran las placas Cocos, Norteamérica y Caribe, en Guatemala y Chiapas. Ha publicado varios artículos científicos de este tema, con especial énfasis en las grandes fallas Polochic y Motagua en Guatemala, así como los sistemas de fallas inversas y transcurrentes en Chiapas. Otro de sus intereses científicos es la sismicidad y deformación asociadas a la geometría de las placas tectónicas subducidas, particularmente en el sureste de México y en Centroamérica. Así que démosle una bienvenida al doctor Marco Guzmán. Gracias. Gracias por su asistencia, tanto personalmente como en el Zoom. Entonces vamos a dar principio a esta charla de divulgación acerca de sismos, placas tectónicas y el interior de la Tierra. Como todos sabemos, los sismos son una parte importante del panorama en nuestro país. El sismo de mayor magnitud del que se tiene noticia o del que se le ha podido más o menos calcular una magnitud, ocurrió en 1787, que se conoce como el sismo de San Sixto, en el 28 de marzo de 1787. Se le conoce como el sismo de San Sixto porque en aquel entonces había la costumbre de nombrar a los sismos según el santo del día. Fue un sismo de magnitud 7.6 frente a las costas de Oaxaca y ocasionó destrucción casi total en la ciudad de Oaxaca, graves daños en la Ciudad de México y provocó un tsunami, lo cual no es muy usual en sismos que ocurren frente a las costas del Pacífico mexicano. Aquí tenemos un mapa que elaboraron Suárez y coautores, en los que se muestra la ruptura. La ruptura es todo el desplazamiento que tuvo este sismo, que fue más o menos se calcula de 480 kilómetros. Ya a partir del año de 1900, recuerden que la sismología instrumental empieza a fines del siglo XIX, entonces a partir de 1900 ya tenemos un mejor control, podemos hacer un mejor cálculo de epicentros y demás, y de magnitudes. Entonces, a partir de ese año de 1900, vamos a ver un panorama rápido de alguno que otro sismo que sucedió. En 1928 tuvieron lugar no uno, no dos, no tres, sino 4 sismos de magnitud 7 o mayor en Oaxaca. El primero de ellos fue el 21 de marzo con magnitud 7.5. El siguiente fue se pasó sin querer. El siguiente fue el 16 de junio, el 7.6, el 4 de agosto 7.4 y el 8 de octubre 7.5. Pues posteriormente, en 1931, tuvo lugar uno de 7.8. Luego, en 1932, sucedieron 2 grandes sismos. Me voy a quitar que más bien fue un sismo y su réplica. El sismo fue en Jalisco, casi en las costas de Jalisco, con una magnitud calculada de 8.2 y su réplica de 7.8. Hasta el año de 2016 era el sismo de mayor magnitud, bueno, exceptuando por supuesto el de 1787.
Otro sismo importante fue el de 1957 en la costa de Guerrero. Este tuvo una magnitud de 7.8 y este tuvo mucho impacto, sobre todo en la Ciudad de México, porque sí causó destrucción, bardas caídas y creo que hubo 1 o 2 fallecidos, pero lo importante de ese sismo fue que se cayó el ángel de la independencia, que entre paréntesis no es un ángel lo que está hasta arriba, es una victoria alada, pero bueno, el sismo tiró la estatua de su pedestal en 1957, creo que fue el 23 de julio o algo así. En 1985, pues creo que ese es el sismo que está en nuestra memoria. Se sucedieron 2 sismos con un intervalo de aproximadamente 36 horas, el 19 de septiembre a las 7 de la mañana y luego el 20 de septiembre a las 7 de la noche. Uno de magnitud 8.1 y otro de magnitud 7.6. Se puede considerar el de magnitud 7.6 del 20 de septiembre como una réplica del 8.1. Y pues quizás no es necesario recordar toda la destrucción que causó en la Ciudad de México, aunque su epicentro no fue en la Ciudad de México, sino en las costas de Michoacán. En 1995 tuvo lugar otro sismo de gran magnitud frente a las costas de Colima, en Manzanillo, de magnitud 8.0. Ese también causó un tsunami, que les mencionaba yo hace un momento, que no es algo usual. Este tsunami no fue muy grave, se imagina uno los tsunamis como el sismo del 2004 en Indonesia, con grandes olas de 7, 8 metros de altura. Este no, tuvo una altura como 50 centímetros o máximo 1 metro, me parece. Pero, insisto en que no son usuales los tsunamis en sismos mexicanos. Y luego, claro, cómo olvidar los sismos del 2017, que una compañera de trabajo aquí presente, de repente me dijo, Marco está temblando. Yo no lo creía, pero bueno. En 2017 ocurrieron 2 grandes sismos. Primero uno en Chiapas, con magnitud, frente a las costas de Chiapas, con magnitud de 8.2, que causó grandes estragos en Chiapas, en poblaciones costeras, pero sobre todo en poblaciones costeras del estado de Oaxaca. Posteriormente, eso fue el 7 de septiembre del 2017. Posteriormente, el 19 de septiembre, coincidiendo con el de 1985, ocurrió uno en el estado de Puebla. Ambos sismos causaron daños importantes. Aquí hay una fotografía del antes y del después de una escuela que tuvo bastantes destrozos, murieron 19 niños, me parece, o algo así, al lado izquierdo, y al lado derecho es la destrucción consecuencia del sismo de Chiapas del 7 de septiembre en la ciudad de Juchitán, en Oaxaca. Aquí hay un mapa resumen, digamos que de todos los sismos de magnitud mayor o igual a 7.0 desde el año de 1900. Son 86 sismos los que se ven ahí. Si ustedes ven que tenemos estrellas, son 4 estrellas. Las estrellas son sismos de magnitud mayor o igual a 8. Los círculos rojos, magnitud mayor o igual a 7.5. Y los círculos amarillos entre 7 y 7.5. Entonces, pues diría uno, ahora, a ver, Marco nos va a explicar qué origina los sismos y demás. Pues no. Si se van a frustrar porque no les explico qué originan los sismos, pues lo siento mucho. Pero más bien vamos a ver qué podemos aprender de los sismos. Es decir, no vamos a ir del clásico conocimiento de tectónica de placas, subducción, aquello de que
la placa subducida rosa con el continente y demás, sino al revés. ¿Qué nos enseñan los sismos acerca de la tectónica de placas y del interior de la Tierra? Empecemos por el interior de la Tierra. Yo creo que todos conocemos la clásica distribución del interior de la Tierra, corteza, manto y núcleo, y el núcleo con sus dos partes, núcleo externo y núcleo interno. Más o menos esta es una distribución en tamaño. Recordemos que el radio del planeta Tierra, si consideramos que es una esfera, es de 6,371 kilómetros. Por supuesto que no es una esfera. Recordamos también cómo nos lo enseñaban en primaria, ¿no? La Tierra es un planeta achatado por los polos y ensanchado por el ecuador. Entonces, en términos generales, no es una esfera perfecta, pero sí se puede pensar que o suponer que es muy aproximadamente una esfera. Bueno, si el interior de la Tierra, aunque ya sabemos y ya repasamos corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno, fuera homogéneo e isotrópico. ¿Qué quiere decir eso de homogéneo e isotrópico? Que es uniforme y que todas las propiedades de la Tierra hacia todos lados fueran las mismas. Pues si tuviéramos un sismo, aquí representado por la estrella, pues las ondas sísmicas saldrían disparadas en todas direcciones en una propagación o un viaje de ondas en una línea completamente recta. Pero pues resulta que no es así. Vamos a hacer un poco de historia. Este hombre que aparece en la fotografía se llamaba Richard Dixon Oldham, y en 1906, cuando ya, decía yo hace un momento, teníamos aparatos sismológicos, aparatos de registro sísmico, pues se puso a colectar aparatos de registro sísmico, registros sísmicos de varias partes del mundo. Le escribió a los colegas: oye, mándame una copia del sismograma, y se puso a graficar los tiempos de llegada. Ya en ese tiempo ya era posible calcular el lugar donde había ocurrido el sismo, y se puso a calcular tiempos de llegada de diferentes ondas a diferentes distancias. Entonces aquí, en el eje X, en el horizontal, tenemos distancia. La distancia que generalmente se mide en sismología no está medida en kilómetros, sino cuánto, y aquí se me olvidó hacer un dibujito, siempre, cuando menos a mí me resulta más fácil, yo soy muy visual, me resulta más fácil ver las cosas a través de un dibujo, pero bueno, el chiste es que en sismología se mide la distancia en ángulo, es decir, si tomamos, voy a regresar, el interior de la Tierra, y desde el centro vemos hacia donde está el epicentro y luego hacia acá, pues el ángulo que se forma al centro de la Tierra, esa es la distancia. Para llamarlo en términos elegantes, es el ángulo subtendido al centro de la Tierra. Bueno, Richard Oldham, se puso a graficar tiempos de llegada de diferentes sismos, distancia en el horizontal contra el intervalo de tiempo que tardaba desde el origen, desde donde ocurría el sismo. Primera observación, vio que había no una, sino dos tipos de onda. Es decir, las llegadas se agrupaban en dos muy bien definidas, en dos curvas muy bien definidas. La segunda, las ondas viajaban más rápido de lo esperado. Y esto se puede ver en esta gráfica. Si las ondas viajaran a una velocidad constante, la gráfica tendería a ser una línea recta, y no. Oldham descubrió que viajaban en una línea curva, es decir, a mayor distancia,
viajaban más rápido por dentro de la Tierra. No es que se tardaran menos, pero sí tardaran menos en llegar, sino era más rápido de lo esperado. Bueno, pues esos dos tipos de onda, hoy en día los conocemos como las ondas P y las ondas S. Cuando se genera la perturbación que provoca el sismo, genera dos tipos de onda. El primer tipo de onda, que es la onda P, es una onda que va empujando al material de enfrente. Son ondas compresivas. Y el segundo tipo de onda es la onda que, cuando nos hablan de ondas y demás, pues estamos acostumbrados a pensar como si amarráramos un mecate o una cinta a la pared y empezamos a moverla de arriba hacia abajo. Esas ondas se llaman ondas de corte. Hoy en día las conocemos, las primeras, las compresivas, como ondas P, y las segundas como ondas S. Aquí hay que hacer notar que las ondas P viajan más rápido que las ondas S. Aquí también noten que hay un brinco. Bueno, estoy yendo al revés. También observó que la desviación de las ondas sísmicas, aunque las ondas sísmicas se desviaban de su trayectoria, y entonces dijo, pues algo tiene que haber que las desvíe, y entonces infirió o implicó la existencia de un núcleo, nada más así en general. Todavía no estamos hablando de núcleo externo y núcleo interno. Y otra cosa que infirió con la velocidad cambiante es que las ondas no viajaban en una trayectoria recta, sino curva al interior de la Tierra. Y ahorita vamos a ver por qué viajan en una trayectoria curva. Recuerden el fenómeno de refracción. Este está ilustrado aquí a la izquierda, el popote en el vaso de agua, que se desvía en nuestra visión. ¿Por qué? Porque la luz viaja a diferente velocidad en el aire que en el agua. Bueno, vamos a ver esto que en física se llama la ley de Snell. Cuando tenemos un rayo incidente y tenemos un límite entre dos medios, y el medio de arriba tiene menor densidad y el de abajo tiene mayor densidad, pensemos en, pues ahora sí, otra vez en las capas más superiores de la Tierra. Entonces, el rayo incidente sale refractado. También hay otro rayo que sale reflejado, pero de ese no nos vamos a ocupar ahorita. Entonces, aquí sale refractado el rayo a una trayectoria en el que el ángulo es mayor con respecto a la vertical que con el que llegó el rayo incidente. Entonces, si tomamos varias capas en las que la densidad, decía yo aquí, no sé si lo mencioné, si tenemos menor densidad arriba y mayor densidad abajo, es cuando va a aumentar el ángulo aquí. Entonces, pensemos que tenemos unas capitas, así como si fuera un pastel de capas. Y tenemos una onda sísmica y llega a un límite que tiene una densidad diferente, que tiene densidad mayor hacia abajo. La densidad mayor implica que la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas es también mayor. La velocidad de transmisión de las ondas sísmicas es directamente proporcional a la densidad. Entonces, pensemos ahí en un medio estratificado, como se dice en el lenguaje de las ciencias de la Tierra. Ese medio estratificado quiere decir, pues tengo un medio en capas, cosa que sucede muy comúnmente en la corteza terrestre. ¿Por qué? Pues porque existe un fenómeno que se llama sedimentación y entonces va depositando capas de diferentes tipos de roca. Y claro, mientras más capas se van depositando arriba, pues van compactando las de abajo y tienen mayor densidad las de abajo. Entonces, con mayor densidad,
provoca que la velocidad de las ondas sísmicas sea mayor. Pensemos que vamos haciendo más y más pequeñas las capas hasta llegar a un punto en que son tan pequeñas que lo que pasa es que la densidad va cambiando uniformemente y ya no hay distinción de capas. Esto anterior sí sucede en la corteza, decía yo, por el proceso de sedimentación, pero ya a nivel de manto ya no hay distinción, pero sí está aumentando uniformemente la densidad con la profundidad. Y entonces las ondas sísmicas están viajando, se van refractando. Y a medida que se refractan, también van viajando de una manera mucho más rápida que alguna otra onda. Recuerden que cuando sucede un sismo salen ondas sísmicas PIS hacia todas direcciones. Entonces pensemos en una onda que sale directa hacia un lugar de registro, es una estación sísmica, y otra onda sísmica que va por dentro. Pero resulta que, dado el caso, esta onda que va más adentro va a viajar más y más rápido. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que viajan las ondas sísmicas por el interior de la Tierra es más rápida por el cambio de densidad. Otra observación es que van a viajar en una trayectoria curva, que es lo que vemos aquí. Aquí hay pensemos que aquí sucedió el sismo en la estrellita y la trayectoria va siendo curva a partir de el sismo por el cambio de densidad en que vamos viajando. Bueno, pues el núcleo, ya Oldham había dicho, pues debe haber un núcleo, pues también otro de los grandes científicos de la Tierra, Benno Gutenberg, en 1914 también hizo observaciones con diferentes arribos sísmicos y demás, y entonces también pensó, pues debe haber un núcleo. Aquí, por ejemplo, tiene la velocidad de onda sísmica contra la profundidad, aunque aquí él detectó un cambio. Bueno, ahora vamos a otro cambio importante dentro de la estructura del interior de la Tierra, que seguramente ustedes han oído mencionar, que es la discontinuidad de Mohorovičić. La discontinuidad de Mohorovičić es el límite entre la corteza y el manto superior. Algunas personas lo llaman nada más el mojo, aunque lo escriben M-O-H-O. Y acuérdense que el moho, pues es el hongo que le sale a las frutas. Y entonces no hay que confundirlo con la discontinuidad que ocurre entre la corteza y el manto superior. Bueno, sabemos de la existencia de esa discontinuidad, sabemos que la diferencia entre la corteza y el manto también es una diferencia de densidades y por ende es una diferencia de velocidad de propagación sísmica. En la corteza el promedio de propagación de, por ejemplo, las ondas P anda entre 5 y 6 kilómetros por segundo, mientras que en el manto superior ya estamos hablando de 8 kilómetros por segundo. Entonces sí es una diferencia notable. Bueno, pero ¿cómo se descubrió la discontinuidad? Obviamente, si se llama la discontinuidad de Mohorovičić, pues se debió a su descubridor, que era un geofísico croata. Croacia hoy en día, pues es un país del centro-sur de Europa, frente al Adriático, las costas del Adriático, enfrente de Italia. Claro, con el paso del tiempo, pues esto ha ido cambiando, pero no nos vamos a meter en geopolítica, sino nos vamos a meter en geofísica. Bueno, resulta que
Andrija Mohorovičić, no sé si lo estoy pronunciando bien. Si alguien sabe aquí croata o serbocroata, que me perdone. Era meteorólogo, pero con el advenimiento de la sismología instrumental se interesó por la sismología. Entonces trabajaba en Zagreb. Zagreb es la capital de la actual Croacia. Resulta que en 1909 tuvo lugar un sismo. Los sismos de por aquí no son muy grandes y son muy someros. El 8 de octubre de 1909, entonces se interesó por el sismo del Valle de Kupa en 1909. Y entonces pidió a sus colegas de otros observatorios, aquí está el mapa que creo que no salió bien, pero por aquí están distribuidas las estaciones sísmicas de aquel entonces, no sé, habría docena y media, y se puso a analizar las llegadas de las ondas sísmicas y notó que en cierta distancia la onda P, el primer arribo, llegaba antes de lo esperado. Lo esperado sería esta línea roja, pero ya pasando cierta distancia, llegaban antes. Y entonces, ¿cómo explicar eso? Nuevamente, tomamos a doña refracción, ya vimos esta figura de arriba y la figura del vaso. En un momento dado, cuando el ángulo de incidencia llega a un valor que se llama ángulo crítico, y ese tiene que ver con la densidad del medio de arriba y de la densidad del medio de abajo, entonces la transmisión ya no existe refracción, sino que existe una transmisión a lo largo del límite entre los dos medios. Y pues eso fue lo que pasó, eso fue lo que estaba observando Mohorovičić. Estaba observando que aquí había un ángulo de incidencia crítico y entonces viajaban las ondas por aquí y estas ondas pues también se van reflejando hacia arriba nuevamente hacia las estaciones sismológicas y pues llega un momento en que la onda directa que viene por aquí llega después que la onda que viaja a lo largo del límite entre los dos medios y entonces llegan antes a las estaciones de registro. Hizo su publicación en el año de 1910 y calculó que la velocidad de la corteza era aproximadamente, decía yo, de 6 y el manto superior de 8. Entonces, aquí ya tenemos el núcleo, el manto y la corteza. Pero habíamos hablado de dos partes del núcleo. Hasta 1935, esto es lo que se sabía. Nada más había el manto y el núcleo, que además, como había un salto en la transmisión, pues se pensaba que era fluido, no era sólido. ¿Por qué? Porque las ondas S no se transmiten en los fluidos. Las ondas cortantes, las ondas de corte, no se transmiten en fluidos, solo se transmiten en sólidos. Pero entonces llegó una gran sismóloga de origen danés, de Dinamarca, que se llamó Inge Lehmann. Ella vivió de 1888 a 1993. Llegó a cumplir 104 años. Quizás esto nos quiera decir que si somos estudiosos de las ciencias de la Tierra, vamos a vivir largos años. Es lo que yo quiero pensar, pero por ahí sospecho que no. Y ahorita vamos a ver el caso de un geofísico que murió joven de un ataque al corazón en medio de una junta. Bueno, entonces, nuevamente empezó Inge Lehmann a ver arribos de ondas
Y en este caso, ya en 1936, ya había más estaciones, más disponibilidad de datos y se puso a estudiar un sismo que había ocurrido en Nueva Zelanda. Y empezó a ver arribos y vio un arribo que no le cuadraba, que no le, que marcado con la flecha, que no tenía lógica con lo que se sabía hasta entonces. Y entonces, pues se puso a hacer cálculos y vio que era una onda reflejada en la parte interna del núcleo. Y entonces, pues llegó a la conclusión de que el núcleo estaba dividido en dos partes. Un núcleo externo que es fluido y un núcleo interno que es sólido. Y así, en una forma muy sucinta, muy, digamos, muy fácil o muy resumida, pues más o menos esto es como se propagan las ondas sísmicas P y S al interior de la Tierra, ya con el conocimiento de que tenemos corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno. Aquí, digamos que la corteza casi no pinta en este caso, porque pues la corteza en la corteza oceánica mide entre 5 y 10 kilómetros y el máximo espesor de la corteza continental anda como por 60 o 70 kilómetros. 60 kilómetros en 6,371, pues es como, es quizás el grosor de la cáscara de la manzana en cuanto a la manzana. Entonces, las ondas se propagan en esta forma. Aquí en negro, si se alcanza a distinguir, son la propagación de las ondas P, y en rojo es la propagación de las ondas S. Nótese que ya dentro del núcleo, el núcleo externo, ya no hay transmisión de ondas S. Es una visión muy simplificada. Y entonces, si tenemos un epicentro por aquí y tenemos una estación de registro sísmico de este lado, pues vamos a ver ondas P y S. Si ya aquí tenemos una estación de registro sísmico, no vamos a ver ni ondas P ni ondas S. Esta es una zona que le llamamos zona de sombra para las ondas P y S, precisamente por la desaparición, por así llamarlo, de las ondas S y la refracción de las ondas P. Entonces, entre 105 y 140 grados, no vamos a ver ni ondas P ni ondas S. A partir de 140 grados volvemos a ver ondas P. Esto, les digo, es una versión muy simplificada. ¿Por qué? Porque en el límite entre el manto y el núcleo externo, cuando incide una onda P, esta se puede convertir aquí entre el núcleo y el manto, ya iba yo a decir una tontería mayúscula. Aquí, cuando incide una onda S, esta puede ser convertida en onda P. Es decir, viene como onda cortante, llega al límite y empieza a empujar. Entonces, hay diferentes tipos de onda. Entonces, cuando se pone a ver un sismograma, pues no es tan sencillo como eso. Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Bueno, en resumidas cuentas, del interior de la Tierra, aquí tenemos las diferentes capas con sus diferentes espesores, y esta es una gráfica de la densidad en función de la profundidad. Entonces, como ven ustedes, aquí está la corteza, aquí es el manto, este es el límite entre el manto y el núcleo, núcleo superior, núcleo inferior. Esa es la densidad, y ahí está una gráfica de la velocidad de las ondas P, que es este azul, y las ondas S, que es este rojo, que nada más llegan hasta el manto inferior. Bueno, ahora el título lo decía, sismos, interior de la Tierra y placas tectónicas. Vamos a hablar de placas tectónicas. Aquí está un mapa de las principales placas tectónicas que seguramente ustedes ya han visto varias veces, y pues los límites de placas, cada placa con su vecina se relaciona, por así llamarlo,
de alguna manera, que puede ser un límite convergente, que conocemos como subducción, un límite divergente en donde se crea nueva corteza y un límite transformante que nada más pasa uno al lado del otro. Y aquí tenemos así muy cerca de nosotros ejemplos de límites convergentes a lo largo de las costas de México y Centroamérica, límite divergente en esta que se llama la dorsal del Pacífico y un límite transformante a lo largo del Caribe Norte. También hay que recordar que un límite transformante muy conocido es la falla de San Andrés. Muy bien, pero a ver, tomémosla con calma, porque lo que queremos saber es cómo sabemos esto. No que sí lo sabemos, porque pues ya lo sabemos. Empecemos con la deriva continental. La deriva continental es el desplazamiento de las masas continentales unas con respecto a otras. Ahora sabemos que hace 250 millones de años todos los continentes estaban juntos y que se fueron separando paulatinamente. Los continentes, digamos que son perennes, que ahora sí que no se crean ni se destruyen, solo se transportan. Lo que sí se crea y se destruye es la corteza oceánica. Bueno, pues, ¿cómo se originó la idea de esto de que estaban juntos los continentes? Desde hace mucho, la gente se empezó a notar en los mapas que pues el límite o la costa oriental de Sudamérica encajaba muy bien con la costa occidental de África. Y entonces pues se pusieron a conjeturar por qué o cómo o si habían estado juntos. Y pues ha habido varios, a lo largo de los años ha habido varias teorías al respecto. Este señor Antonio Snyder Pellegrini, un francés, en 1858 publicó un libro que modestamente se llamaba La creación y sus misterios develados. Como subtítulo, obra donde se expone claramente la naturaleza de todos los seres, sus componentes y su relación con el globo y los astros, la naturaleza y la situación del fuego del sol, el origen de América y de sus habitantes primitivos, la formación forzada de nuevos planetas, el origen de las lenguas y las causas de la variedad de fisonomías, la cuenta corriente con la Tierra, etcétera. Así dice el subtítulo. Así muy modestamente. Aquí les explico todo lo que tienen que saber sobre todo. En parte de esta obra muestra una gráfica de cómo estaban África y Sudamérica unidas y ya separadas. ¿Qué fue lo que separó qué fue lo que originó esta separación? Según este señor Snyder Pellegrini, fue el diluvio. Aquí en su libro dice, esto es antes del diluvio, desde Adán hasta Noé. Y este ya es como se quedó de Noé hasta nuestros días. Pues, bueno. Otro que también se fijó en esto y acuñó el nombre de Gondwana fue este geólogo, me parece que era austriaco, Eduard Suez. Este otro científico italiano, esta persona, Roberto Mantovani, tiene una biografía bastante interesante porque estudió música. Su mamá lo mandó, se quedó huérfano muy joven, muy niño de padre, y su madre lo mandó al conservatorio y se graduó a los tantos años como violinista. Entró a tocar en una orquesta, tocaba en una orquesta, pero no le gustaba la música. Pero bueno, es lo que le daba de comer y ahí seguía. Resulta que en la orquesta en la que tocaba, alguna vez fue a las Islas Reunión, allá por los mares del sur, y se empezó a fijar en las rocas y demás, y pues empezó a interesar más y más y más en la cuestión de las ciencias de la Tierra, y también empezó a conjeturar por qué los continentes se habían separado. Aquí, por ejemplo,
en su obra. Aquí está. Según él, estas líneas punteadas son los puntos que estaban originalmente juntos. Aquí, y este con este. Y él conjeturó, él ya no invocó cuestiones religiosas para esto, sino la expansión del planeta a través de los años. Y bueno, llegamos al que todos conocemos o del que hemos oído hablar mucho, que es Alfred Wegener. Alfred Wegener también era originalmente meteorólogo, era astrónomo y también se dedicó a la geofísica. Tenía mucho interés en la exploración de Groenlandia y aquí tenemos, por cierto, su última fotografía, es el de la flecha, porque en una de las, creo que hizo 3 o 4 expediciones a Groenlandia, murió. Algunos dicen que congelado, otros dicen que le dio un ataque al corazón. El asunto es que murió y su cuerpo se recuperó hasta años después. Tenía 50 años de edad. Bueno, Alfred Wegener quizás es el más conocido como pionero en el estudio de la deriva continental, porque es el que ya se puso a sistematizar más el conocimiento. Por ejemplo, se informó, encontró referencias de que algunas especies de fósiles coincidían en muchos continentes. Por ejemplo, este es una especie en color café, este en color verde, este del color verde, ahí dice qué especie es. Se encuentra en Australia, en la Antártida, en la India, en África y en Sudamérica. Entonces, le empezó a llamar la atención de que coincidían estas especies fósiles, aparte, por supuesto, de la coincidencia en la forma de los continentes. Publicó un libro que se llama El origen de los continentes y de los océanos, que tuvo ediciones en estos años, 1915, 20, 22, y la última edición fue en 1929, ha sido traducida a muchos idiomas. Bueno, pues se supuso que la fuerza centrífuga, recordemos que la fuerza centrífuga es originada por la rotación de un cuerpo. Entonces, él supuso que la fuerza centrífuga separó los continentes, que el supercontinente que estaba todo junto lo llamó Pangea, que luego se separó en Laurasia y Gondwana. Recordemos que Gondwana ya tenía nombre desde los tiempos de Edward Suez. Y no solo eso, sino que también le dio le dio fecha, dijo, pues esto debió haber sucedido en tal tiempo y demás. Calculó la velocidad de separación de los continentes en aproximadamente 2.5 metros por año. E incluso supuso la existencia de las dorsales oceánicas, de las que vamos a hablar en un momento, en el Océano Atlántico y la creación de nuevo material a lo largo de ellas. Esta velocidad de 2.5 metros por año es una exageración. La verdad es que lo que se ha calculado, los cálculos que se tienen hoy en día es 100 veces menor, 2 centímetros por año. Es más o menos a la velocidad que se mueven las placas, a la velocidad que se están separando los continentes. Eso, para darles una referencia de todos los días, es más o menos a la velocidad que nos crecen las uñas. Entonces, si tienen ahí la paciencia de sentarse a ver ahí en Brasil, a ver a qué tanto se está alejando África, pues es como si se trataran de ver qué tan rápido crecen las uñas. Bueno, la deriva continental cayó en la oscuridad a partir de 1929. Ya nadie se ocupó de ella. De hecho, mucha gente de su tiempo
no le creyó a Wegener. Siempre lo estaban contradiciendo sus teorías. Por ahí hay una anécdota de que si en un, sí, está a propósito en oscuro. Es la oscuridad de la deriva continental durante 30 años. Pero, pues casi 30 años después salió el sol con respecto a la deriva continental, gracias a estas dos personas, a Harry Hess y a Fred Vine. Harry Hess era un científico, se graduó de doctor y toda la cosa, y luego estuvo en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 30 y tantos años, ya tenía el grado de doctor y entró a la Marina y entonces hacía transectos o trayectos en barco por todo el mundo y demás, porque pues así lo requería su servicio en la Marina de Estados Unidos. Y entonces se puso a utilizar una técnica entonces novedosa, que es el sonar. El sonar nos permite conocer la forma del fondo oceánico lanzando ondas de sonido que rebotan en el fondo y luego ya son detectadas en el barco nuevamente. Bueno, con el tiempo se puso a estudiar más acerca de eso y llegó a la conclusión de que, primero, esto es así muy generalizado, esta es la forma de los fondos oceánicos en general, que en el centro del océano no sucede la parte más profunda, sino aquí hay una cúspide, una dorsal oceánica. Pero en la dorsal oceánica observó también que hay diferencias en el flujo de calor. Y entonces propuso la teoría de que adentro del manto hay unas cosas que se llaman celdas de convección que van moviendo el material del manto y de repente en estas zonas, en las dorsales oceánicas, sale el material, así como se ve en esta ilustración, sale el material y forma nueva corteza oceánica. Aquí hay un mapa, quizás el primero con todas las dorsales oceánicas, de 1977. Bueno, por cierto, esto lo publicó, perdón, voy a regresar. Esto lo publicó Hess en 1962. Aquí hay un mapa que se elaboró en 1977 de todas las dorsales oceánicas conocidas, que pues más o menos son las que se conocen actualmente también. Pero aquí lo interesante es que es pintado a mano. Hoy en día, pues tenemos muchísimo software para hacer este tipo de ilustraciones, este tipo de mapas. Así casi que pícale, dale return a la computadora y casi lo genera solo. Bueno, exageré, pero sí tenemos software que si le dedicamos 1 hora o 2 a la generación de un mapa así, lo podemos obtener. En cambio, esto fue pintado a mano y es hasta donde se sabe el primer mapa del fondo oceánico, con las dorsales estas de las que les hablo, de las que hablaba Hess, en las que se generaba nueva corteza oceánica. Bueno, luego vino Fred Vine, y Fred Vine lo que hizo fue estudiar unas cosas que se llaman anomalías magnéticas. Las anomalías magnéticas son, digamos, el registro magnético del nuevo material que se va generando. Todo nuevo material magmático registra el campo magnético que existe en ese momento. Sin entrar en muchos detalles, eso viene a confirmar que el fondo oceánico justamente está creando nuevo material, nueva corteza hacia los dos lados de las dorsales oceánicas. Entonces aquí sí se ve, bueno, pues si estoy creando nuevo material hacia un lado y hacia el otro, pues voy a separar África y Sudamérica.
ese es un mapa ya mucho más moderno de las anomalías magnéticas. Aquí sí se alcanza a ver, este es el continente americano. Y entonces, este es, digamos que esto tiene que ver con la creación de nuevo material. Aquí tienen tanto a Harry Hess como a Fred Vine frente a una pizarra o pizarrón, pues dando sus explicaciones de sus teorías. No fueron el mismo día ni el mismo lugar, sino que me pareció curioso que existieran estas dos fotografías. Y me pareció mucho más curioso que aquí Harry Hess está explicando las dorsales oceánicas, pero aquí hay pues una curvatura de esta dorsal oceánica que va creando nueva corteza oceánica, y aquí hay una curvatura. ¿Qué es esa curvatura? Pues por supuesto que es la subducción. Es decir, si yo estoy creando nuevo material en la cordillera oceánica, pues en algún momento me lo tengo que llevar otra vez adentro del manto, porque si no, el planeta estaría constantemente en expansión, lo cual, pues si se ponen a pensar, es ilógico, porque ¿de dónde saco material para seguirlo expandiendo? Además, pues por ciertas evidencias geológicas y geofísicas, se ha sabido que el planeta no ha cambiado de tamaño significativamente en muchos millones de años. Entonces, estas son precisamente las celdas de las que hablaba Hess. Es decir, aquí estoy creando un nuevo material, lo estoy mandando a la superficie terrestre, pero lo tengo que consumir aquí. Y ese es parte del paradigma de la tectónica de placas. Es decir, es parte de los conocimientos de la tectónica de placas, de cómo se van creando y consumiendo las placas. Ya decíamos que los continentes ahí están, pero los océanos no. Los océanos se crean, pero luego se consumen otra vez en el manto a través del proceso de subducción. Pero al principio no se sabía eso. Se conocía que había subducción, y ahorita vamos a ver cómo se conocía, pero no se había hecho la liga con la tectónica de placas. La tectónica de placas es un paradigma que se desarrolló a partir de los años 60, a partir de los trabajos de Hess, 1962, de los trabajos de Vine en 1963, y así sucesivamente. Estamos hablando de los años 60. Sin embargo, digamos que no paralelamente en el tiempo, porque aquí estamos hablando de 1935. En 1935, este sismólogo japonés, al que quizás no se le ha dado suficiente crédito, llamado Kiyo Wadati, hizo un mapa de sismos ocurridos en Japón, y además de graficar los sismos aquí con puntitos, aquí no sé si se alcanza a ver, por eso puse este mapa del Google Maps. Aquí está Japón. Aquí está Japón. Esta es la península coreana. En fin, no solo graficó los puntitos de los epicentros sísmicos, sino que también dibujó las líneas de profundidad a las que estaban ocurriendo los sismos. Esto le llamamos las líneas de isoprofundidad. Es decir, las líneas de igual profundidad, y vio que estaban a partir de la costa de Japón, vio que estaba aumentando la profundidad sísmica. Claro, hoy sabemos que justamente frente a las costas de Japón hay una trinchera, un lugar donde empieza la subducción, y hay una subducción. Y esa subducción provoca los sismos. Bueno, otro de los grandes
sismólogos de la primera mitad del siglo XX, Hugo Benioff, publicó dos artículos, uno en 1949 y otro en 1954. Nótese, estamos hablando de antes de los 60, que es cuando tenemos ya toda la estructura de las placas tectónicas y demás. 1949 y 54 también graficó los sismos y tomó lo que llamamos en sismología y también en geología un perfil. Es decir, vamos a hacer un corte y vamos a ver cómo se ve ese corte en profundidad. Aquí están los sismos de Sudamérica en profundidad en el artículo del 49 y aquí se ve cómo están distribuidos estos sismos aquí en esta forma. En el artículo del 54 hizo algo parecido. Aquí no hizo algo parecido específicamente para México, sino para todo el mundo, pero a mí me pareció interesante mostrarles la parte de México y Centroamérica en la que nuevamente, tomando un perfil, aquí se ven cómo los sismos se distribuyen en esta forma. Bueno, pues esta forma de distribución se dio en llamar la zona de Guadati-Benioff. Algunos la llaman nada más la zona de Benioff, pero pues honor a quien honor merece, y a mí se me hace más justo nombrarlo también a nombre del sismólogo japonés. Bueno, la zona de Guadati-Benioff es la distribución en perfil, en corte, de sismos que ocurren asociados con la subducción. Y eso se puede ver en todos lados donde existe la subducción. Llámese Japón, llámese las costas de México, Sudamérica, en fin, las Filipinas. Ustedes elijan su zona de subducción favorita y verán esto, verán una distribución de esta forma de la sismicidad. Entonces, esto tiene que ver con la subducción. Nada más que los sismos asociados con la subducción no pasan de 600, 650 kilómetros de profundidad en ciertos lados. Por ejemplo, frente a las costas de Oaxaca, la máxima profundidad son 100 kilómetros. Frente a las costas de Chiapas, 250. Estos 600 o 650, esto es creo que es que en Kamchatka, en la península de Kamchatka, ahí frente a Alaska. También en unas islas del sur, ahí por Nueva Zelanda, que se llaman Tonga, también llegan a 650, pero no en todos lados. Frente a las costas de Sudamérica, lo máximo son 450. Entonces, se han utilizado esto, pues hasta los años 80 o algo así, era la única manera de conocer la forma, la profundidad, etcétera, de la zona de subducción. Ahora ya hay técnicas modernas, como por ejemplo, algo que se llama la tomografía sísmica. La tomografía sísmica es que se estudia cómo se transmiten las ondas sísmicas. No hay nada nuevo bajo el sol. Oldham en 1906 estudia cómo llegaban las ondas sísmicas, cuánto se tardaban, el tiempo de viaje. La única diferencia con lo que hacía Oldham y lo que se hace hoy en día es que las precisiones de llegadas de ondas sísmicas, pues ahorita andan pues, de las décimas o centésimas de segundo, mientras que lo que hacía Oldham pues tendría errores de 4, 5, incluso 10 minutos. Entonces, gracias a esa precisión, podemos saber cómo se propagan las ondas sísmicas a través de una zona de subducción. Y aquí podemos saber que esta zona de subducción, por ejemplo, que es una zona de subducción antigua, ya ni siquiera hay subducción a lo largo de la costa, porque aquí está la falla de San Andrés. Esta es una placa que estaba en subducción hace unos cuantos millones de años, que se ha dado en llamar la placa Farallón. Pues podemos seguir la placa Farallón hasta una profundidad de 2,700 kilómetros, casi llegando al límite con el núcleo
externo. Entonces, bueno, pues este es así un panorama vuelo de pájaro de cómo hemos conocido el interior de la Tierra y cómo funcionan o los límites de placa o cómo se ha sabido eso. Pues es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su interesante charla. ¿Hay alguien por aquí que guste preguntar algo? ¿Tenga alguna duda? Perdón. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, muy interesante la plática, muy técnica, pero muy sencilla de entender a través de todos los planos y dibujos que nos presentó. Recuerdo que antes de los 70s se emitió una carta sísmica por parte de la UNAM. Y esa carta sísmica incluso sirvió para, digamos, ir conociendo las placas sísmicas, pero de la República Mexicana. Entonces ahí estaba, en el caso de Acapulco, la zona de relleno y después viene una capa de, es como de mayor contracción, ¿no? Y entonces veíamos precisamente que en la capa de relleno, que básicamente era todo lo que es hoy día la playa de Acapulco, pues ahí se le fue ganando, digamos, la tierra al mar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa carta sísmica o mapeo sísmico, la gente podía, bueno, la gente especializada podía tener una idea de lo que son pérdidas máximas probables. Esto es de lo que tiene concentración de construcciones, tenía obviamente un monto, una inversión, y que si se llevaba a cabo un movimiento telúrico, sabríamos más o menos de cuánto iba a ser una pérdida, ¿no? Esta carta de aquel entonces, ahorita, ¿ha tenido algún cambio? Sí, claro. Derivado Sí, sí, de los desplazamientos. sí, de los años 60 o 70 a ahora, que han pasado más de 50 años, hemos aprendido mucho con respecto a la sismología. Basta con mencionar que en esos años 60 y 70 había muy pocos sismólogos en México, para empezar. Y uno de ellos mantenía que todos los sismos ocurrían en epicentros predeterminados, hasta los tenía numerados. Epicentro número 273, epicentro número 120, en fin, ya los tenía bien mapeados y numerados y todo, y sabemos que no necesariamente vuelve a ocurrir un sismo exactamente en el mismo lugar, aunque ahorita me viene a la cabeza esto que mencioné al principio, que el sismo del 85 y el 2017 sucedieron el mismo día, 19 de septiembre, pero en lugares radicalmente diferentes. Por otro lado, esto que usted menciona de que frente a las costas de Acapulco se le va ganando terreno al mar, hoy se sabe que es exactamente al contrario. Está avanzando el mar. Hay una cosa que se llama truncamiento tectónico. Eso quiere decir que le vamos mochando al continente. Y finalmente, pues ya hay muchos estudios y muchos estudiosos, mucha gente que se dedica a estudiar los daños máximos. Esos son los ingenieros estructurales, los ingenieros sísmicos,
Y no solo elaboran cartas, sino hay, evidentemente, software especializado que tiene que ver con, si no me equivoco, yo no me dedico a esta parte, pero si no me equivoco, tiene que ver con aceleraciones del terreno. Las ondas sísmicas provocan aceleración, o sea, provocan un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para diseño estructural se ocupan datos de aceleraciones máximas esperadas del terreno debidas a un sismo. Entre paréntesis, si seguramente han visto videos de grandes sismos que de repente las cosas salen volando por el aire. Eso quiere decir que la aceleración máxima en un momento dado del temblor superó a la aceleración debida a la gravedad terrestre que, recordemos, apunta hacia abajo. Entonces, si apunta hacia arriba la aceleración debida al sismo y es mayor a los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, los objetos salen volando. Por un instante, obviamente, no es algo sostenido. ¿Sí? Bien, hace millones de años, todo lo que es la baja estaba bajo el nivel del mar. Después emergió y los geólogos pudieron confirmarlo por las características de las rocas y de lo que se encontró ahí. Entonces, aquí la pregunta sería si, bueno, se dice que la baja está destinada a hundirse. No, la Baja California. La Baja California, sí. No está destinada a hundirse, está destinada a separarse del continente completamente. Ya, pero no hundirse. No. La Baja California se ha estado separando del continente a partir de hace unos, tengo entendido que 10, 12 millones de años o algo así. Y eso sería separarse de la parte de la Baja California Norte. No, lo que va a pasar es que las dos Baja Californias, la península completa, junto con el estado de California en Estados Unidos, se van a separar y van a formar una isla, una gran isla. Con el tiempo, no, tampoco es de que, uy, ¿a qué hora va a suceder? No. Va a pasar. No, va a tomar otros 5, 10, 15 millones de años, pero no se va a hundir, se va a separar. Sí, perfecto. Y bueno, por último, se decía que el movimiento telúrico no se podía predecir, que era así como súbito imprevisto, ¿no? Hoy día habrá algunas técnicas en donde se pueda detectar que va a venir un movimiento telúrico. No. No hay todavía. Todavía no se puede hacer una predicción que se llama. Una predicción sísmica quiere decir, voy a decir cuándo, de qué tamaño y en dónde. Eso no se puede hacer. Mucha gente se confunde por la existencia de la alarma sísmica, pero la alarma sísmica en realidad lo que hace es avisarnos de un sismo que ya ocurrió. Bien, muchas gracias, doctor. ¿A usted? Tenemos un par de preguntas de nuestra transmisión en Facebook. Uno, si nos podría volver a repetir a qué profundidad se encuentra el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra empieza a los 2.900 kilómetros de profundidad. Gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no son comunes los tsunamis en las costas de México a diferencia de otras regiones como Asia? ¿Cuáles son los factores que influyen para que en un lugar suceda y en otro no? Ahora sí como se dice coloquialmente, me agarraron con los dedos en la puerta porque no sabría con precisión contestar esa pregunta. Ok, está bien. Muchas gracias, doctor, y gracias a los presentes que están aquí todavía. Muchas gracias.